Hoy día nos toca estudiar Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, mientras pueden abrir sus Biblias, ¿cierto? Yo les voy a pedir que nos enfoquemos 30 minutos. Voy a ser bien rápido en esto. No por el apuro por irnos, mis queridos hermanos, sino justamente para poder profundizar en lo que es la palabra del Señor. No quiero alargarme yo, sino que sea la presencia del Señor la que nos ministre en esta tarde. Ya habíamos, ¿cierto?, estudiado el capítulo 1, nuestro pastor predicó sobre el capítulo 1, y vimos, ¿cierto?, el cumplimiento y la promesa, y vemos cómo se gestó la concepción, ¿cierto?, de Juan el Bautista y Jesús. Ahí quedamos en la historia del capítulo 1. Entendemos también, ¿cierto?, que Lucas es un reporte que escribe un médico a Teófilo. Que Teófilo no tenemos la seguridad, ¿cierto?, de quién es, si es una persona, es una corporación, es una congregación, pero sin duda alguna era alguien importante, ¿ya?, a la cual era necesario escribir este reporte. Lucas tiene una característica muy particular en la escritura, porque resulta que el lenguaje que ocupa es bastante técnico y es bastante claro, específico, harto detalle, por eso es un reporte, ¿ya? Así que vamos a continuar con el capítulo 2. Así que vamos a dar lectura, pero antes de aquello, mis queridos hermanos, les quiero decir lo siguiente. Porque además, este capítulo nos abre una ventana directa al corazón. Porque Lucas, no solamente este capítulo nos relata el nacimiento de Jesús en un momento glorioso, mis queridos hermanos, en la historia de la humanidad. Yo creo que debe ser uno de los eventos que más gozo nos deberían provocar. Todo lo relacionado con Jesucristo es algo tremendo, pero vemos el cumplimiento de una promesa que venía desde los tiempos del Antiguo Testamento. Pasaron años tras años profetas que pasaron del Antiguo Testamento, que no se conocían entre ellos, que se estaba predicando en 3 continentes distintos y sin embargo tenían un mensaje en común. ¡Qué tremendo! Si eso no lo hace Dios, mis queridos hermanos, imagínense cómo era en ese tiempo. No había conexión entre ellos, no se conocieron entre ellos, sin embargo, todos estos hombres de Dios anunciaban este glorioso momento. Y estamos en la parte de la historia en donde se ve y se cumple esa promesa. Pero déjenme hacerle las siguientes preguntas, mis queridos hermanos. Porque fíjese que Lucas nos va a revelar cómo piensa Dios, a quién mira Dios y qué espera Dios de nosotros. Esas son las 3 cosas claves en las que nosotros vamos a profundizar en este día, a través de esta predicación. Fíjese, mi querido hermano, que las preguntas es: ¿por qué el cielo se abre para hablar a pastores que nadie respetaba? Vamos a ver un extracto, yo creo que se quede con esa pregunta. Es muy importante. ¿Por qué un niño presentado en el templo provoca profecías que había estado esperando hace siglos? Y una pregunta es: ¿por qué Lucas se toma el tiempo para mostrarnos exactamente en qué área Jesús creció? Que esto es todo lo relevante. Debemos partir desde un punto muy crucial. Esto no es casualidad. Nada de lo que vamos a ver es casualidad y tampoco es un simple relato histórico. Aquí hay un momento glorioso en la historia. De hecho, está marcado. La línea temporal con la que nos medimos tiene este evento como parte de la historia. Y Lucas nos está regalando esta mirada. Así que, sin mucho preámbulo, le invito a que podamos leer del versículo 1 al 20. Así que Connie ahí nos va a ayudar. En la Reina Valera. Dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer,
desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se le había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Amén. Perdón, hermanos, pero doy 3 palabras por cada 3 tosidos. Ese es mi rendimiento el día de hoy, así que estaba bastante preocupado porque realmente estos días hablaba un poco y tosía demasiado. Decía: ¿cómo voy a llegar, Señor, a la predicación? Pero como escuché a un pastor en la convención, dijo: los mejores sermones salen en los momentos más difíciles. Así que, mis queridos hermanos, si se dan cuenta hasta acá, vemos el glorioso momento del nacimiento de Jesucristo. Ahora, si se dan cuenta, el relato de Lucas no enfatiza tanto como los otros evangelios, porque cada evangelio está destinado a una cierta audiencia. Y Lucas está entregando detalles de lo que sucede. Ya vemos, cierto, que sucede, que nos dice que mientras estaban en un proceso de censo, se movilizan de un lugar a otro, y es en ese proceso en donde María da a luz. Resulta que, por ejemplo, otras versiones como la NTV dice de que José y María no tenían espacio en la casa donde estaban y por eso estaban en el pesebre. Pero lo relevante de esto, mis queridos hermanos, de repente nos queremos centrar en esto, pero yo quise tomar los siguientes apuntes. Porque resulta que viene un ángel a anunciar el nacimiento de Cristo, ¿ya? Por lo tanto, vemos que el cielo hay una manifestación de Dios. Ya vemos que las cosas no pasan por casualidad. No es porque esto fue porque sí, porque llegó el día, porque el camino era muy largo y eso le provocó las contracciones a María. No, esto estaba escrito por Dios que fuera de esa manera. Todo fue articulado para que se diera así. ¿Cómo lo ratificamos? Con el envío de un ángel, mis queridos hermanos. Dice el relato que aparece el ángel. ¿Y qué pasa con los pastores? No dice el relato que los pastores dijeron: oh, un ángel, gracias, Señor. No, hubo temor en ellos. Otras versiones dice: hubo terror en ellos. Mis queridos hermanos, ¿qué pasaría si nosotros se nos apareciera justamente un ángel en estos momentos? Lo más probable es que quizás yo correría para allá con ustedes y desde allá lo estaríamos mirando. Porque es algo que no sucede a diario. Es algo que no sucede quizás en lo cotidiano. No es algo que lo podamos ver quizás de una manera tan tangible, ¿ya? Que no quiere decir de que no esté, pero no que me quiero desviar hacia allá, ¿ya? Porque yo solamente, este es un comercial, yo le decía a los jóvenes: si nuestros ojos fueran abiertos espiritualmente, nos daríamos cuenta cómo los ángeles
una dimensión en la que nosotros no podemos ver. Eso sucede, no lo vemos, pero lo sabemos. Y sucede eso. Y Dios envía al ángel a anunciar. Vimos en el relato, ¿cierto?, que que no es un anuncio privado, es un anuncio público, es un anuncio celestial, ¿ya? Y es un anuncio lleno de gloria, mis queridos hermanos, porque el ángel se presenta delante de unos pastores, dice que ellos estaban cuidando su rebaño en la noche, estaban haciendo algo cotidiano, algo que estaban trabajando esa noche. Sin embargo, sucede ese momento glorioso y el ángel proclama: ha nacido el Salvador, el Mesías, el Señor. Gloria a Dios. La palabra nos lleva a ese momento glorioso que nos debería hacer vibrar, mis queridos hermanos. Porque el pueblo de Dios, el pueblo judío, estaba esperando esto que estaba siendo anunciado muchos años antes. Pasaban los años y no llegaba ese día. Sin embargo, ese día llegó. Y los primeros que reciben este mensaje fueron unos pastores. ¿Y de qué? De parte de Dios, a través de un ángel. Y le dice: ha nacido el Salvador. ¿Le queda alguna duda si acaso Jesucristo es el Salvador del mundo? ¿Le queda alguna duda si acaso Jesucristo es lo suficiente para su vida? Mis queridos hermanos, yo creo que el relato es sumamente claro de lo que está sucediendo. Ahora, yo me quería detener en lo siguiente, porque el relato es tremendo. Después dice que vienen huestes, aquí lo relata la Reina Valera 1960, si lo leen en otras versiones dice un ejército de ángeles. Mis queridos hermanos, con uno, lo que provocó el momento, imagínense que cuando está anunciando le dice: tengan paz, porque venía a dar las buenas nuevas, ha nacido el Salvador, y viene un ejército de ángeles a decir: gloria a Dios que ha sido bueno con la humanidad. Qué tremendo, mis queridos hermanos. El cielo ese día estaba haciendo fiesta. El cielo ese día se estaba glorificando. El cielo ese día había una tremenda adoración al Señor, porque su promesa se estaba cumpliendo. ¿Y eso qué provoca en nosotros, mis queridos hermanos? ¿Qué provoca eso en nuestras vidas? Podría ser, ¿cierto?, como nuestro integrante más pequeño que nos acompaña hoy día. Así mismo, mis queridos hermanos. Y en medio de todo este tremendo evento glorioso, mis queridos hermanos, yo me quise centrar en lo que a nosotros yo creo que a lo mejor más de algunos le puede causar curiosidad. Tenemos tremendo evento, nacimiento de Jesucristo, se estaban trasladando, podríamos preguntarnos ¿por qué están censando? No, yo me pregunté, ¿por qué a él se le apareció a los pastores? Usted me puede decir: hermano, ¿qué relación tiene? ¿Qué le importa que se le apareció a los pastores? Se le puede aparecer a otra persona en el camino más allá, o a la casa donde estaban, o no sé, antes. Pero a mí me entró el bichito de saber por qué a los pastores. Y mis queridos hermanos, déjenme decirle los siguientes puntos, porque encontré esta revelación a través de esa pregunta. Fíjense que los pastores no eran religiosos. No eran religiosos. Por lo tanto, los pastores no eran sacerdotes, no eran escribas, no eran fariseos. Eran hombres común y corriente, sin prestigio, sin influencias, sin reputación. Ser pastor era un trabajo mal mirado, mis queridos hermanos. Trabajar en eso en aquel momento no era bien visto, no era una buena posición, socialmente hablando, ¿ya? No estoy haciendo una crítica al trabajo, sino que socialmente en ese momento era mirado de esa manera. Los pastores eran socialmente despreciados, lo que le decía. En aquellos tiempos los pastores eran vistos como gente simple y poco confiable. No tenían voz en la sociedad. Simplemente ellos estaban para cumplir un trabajo. Pero yo me quiero detener aquí. Esto revela, mis queridos hermanos, el corazón de Dios desde el inicio del evento mismo. ¿Qué pasa? Porque Dios elige a los humildes, no a los poderosos, mis queridos hermanos. Dios se revela su gloria a los que no tienen posición. Dios muestra que el evangelio sería un mensaje universal, no exclusivo para alguna gente de élite religiosa. ¡Wow!
¿Se ha sentido usted en esa condición? Que es muy humilde. ¿Se ha sentido quizás a lo mejor en algún momento de la vida despreciado? ¿Se ha sentido humillado, mi querido hermano? Si le ha pasado eso en algún momento, déjeme decirle que usted está en una muy buena posición para que Dios se revele a su vida. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Porque Dios viene justamente a los humildes, viene a aquellos que la sociedad desprecia. Y esto no es un mensaje de conformidad, porque estamos viendo que el Salvador del mundo, ni más ni menos, es quien llega a la vida de una persona. Jesús desarrolló un ministerio centrado en los marginados y en los pobres, mis queridos hermanos. Porque miraba qué relación tenía este evento con el ministerio de Jesucristo, y vemos que desde el inicio Dios Padre envía justamente el anuncio a estas personas. Y después lo ratifica en el ministerio de Jesucristo, que es quien se centró en todas estas personas durante todo su ministerio. A la gente despreciada, a la gente humilde, a la gente que no tenía oportunidad, a la que estaba sufriendo abuso. Las personas que la sociedad discrimina porque sí. Y vemos que Jesucristo no tuvo ningún reparo en trabajar con aquellas personas, porque Él vino a buscar lo que se había perdido. Se acercó a pescadores, enfermos, rechazados, impuros. Dios vino, y en este pasaje, lo que acabamos de leer, es que Dios vino por todos. Y desde el inicio quedó claro, mis queridos hermanos. Dios sigue revelándose a quienes el mundo no valora. Dios se acerca a los que se sienten indignos, lejos, invisibles. Y mis queridos hermanos, la iglesia en este tiempo debe encarnar este mismo espíritu. Ir a donde otros no van y amar a los que otros no aman. Ese debería ser el espíritu de la iglesia, mis queridos hermanos. Para eso Dios ha dejado a su pueblo en la tierra trabajando. Por lo tanto, deberíamos justamente tener el mismo espíritu. Avanzamos. Vamos a leer ahora del versículo 21 al 40. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que dice la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. He aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Wow. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén.
después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. En el siguiente punto, mis queridos hermanos, yo lo tengo como título de la sección: la obediencia produce crecimiento. Y quiero que veamos lo siguiente. Porque José y María obedecen la ley, lo acabamos de leer. Ellos cumplieron la ley como estaba escrito: la circuncisión, ¿cierto?, al 8º día, y si el niño, el primer primogénito, era varón, era dedicado a Dios. Por eso lo llevan al templo, ¿ya? Entonces, vemos que circuncidan a Jesús, lo presentan en el templo, ofrecen sacrificio, también lo vimos. Y esto nos enseña, mis queridos hermanos, que la obediencia abre puertas espirituales. Usted me puede decir, pero hermano Jonathan, ¿cómo? Aquí lo vamos a ver. ¿Qué otro evento sucede aquí? El testimonio de Simeón y de Ana, ¿ya? Porque dice que Simeón reconoce y declara públicamente: este es el Mesías, la salvación preparada por Dios. El nacimiento de Jesús, lo vimos, ¿cierto?, cumple una profecía. Y ahora se está profetizando y ratificando que Jesús es la salvación del mundo. Todo esto en 8 días. Ana adora día y noche, y al verlo habla del niño a todos. Finalmente, el templo se convierte en un lugar de confirmación y profecía. Eso sucede con el templo en aquel día. El milagro no sucede dentro del templo. En el templo se cumple la profecía, ¿ya? Y eso es algo que debemos tener en consideración. Pero yo quiero enfatizar en los siguientes puntos, mis queridos hermanos, que es el versículo 39 y 40, que dice: después de cumplir con todo lo que exigía la ley del Señor, volvieron, y el niño crecía y se fortalecía, y estaba lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Aquí hay una enseñanza clave, y esto es lo que yo quiero que ponga atención y pueda meditar con el Señor. Lo siguiente: porque la obediencia, aquí estamos viendo, y lo vimos recién, que se cumplió la ley por obediencia. La obediencia produce crecimiento. Y ahora ya yo quiero que empecemos a conectar con la pregunta que le hacía al inicio y con la pregunta que yo le hacía a los jóvenes acerca de las 5 de la tarde. La obediencia produce crecimiento. Y yo le decía que cuánto había en este año había avanzado o crecido en su relación espiritual. Vamos a ver lo siguiente. Porque las áreas en las que Jesús crece son las siguientes. Primero, hay crecimiento físico. Dice: crecía y se fortalecía, ¿ya? Aquí vemos un desarrollo natural. Aquí hay cuidado, disciplina, buena administración del cuerpo. Así que, ¿qué aplicación podemos sacar en este punto, mis queridos hermanos? Que necesitamos hábitos que honran a Dios con nuestro cuerpo. El crecimiento espiritual, físico, también tiene que haber un cuidado, porque recuerden que también somos templo del Espíritu. Por lo tanto, también estamos llamados al crecimiento físico. Otra área que crecía Jesús: crecimiento intelectual. Se llenaba de sabiduría, dice la palabra, ¿ya? O sea, ahí vamos a ver que Jesús aprende, estudia, observa, escucha. Entonces, esto nos lleva a que un cristiano debe crecer en conocimiento, en el pensamiento bíblico, en el estudio de la palabra, mis queridos hermanos. Nótese que esto es distinto a que les diga: oye, hay que leer libros, hay que hacer cursos. No. Debemos crecer en la palabra. Y eso es algo que debemos tener en consideración. Y hay crecimiento espiritual, mis queridos hermanos. Ya, porque el favor divino estaba, el respaldo de Dios es claro. Entonces, el crecimiento espiritual es fruto de la obediencia diaria. ¿Qué le quiero decir con esto, hermano? La obediencia constante al Señor trae fortaleza. La obediencia alimenta la sabiduría.
La obediencia atrae la gracia del Señor a nuestras vidas. Si queremos crecer como Jesús, debemos también caminar como Jesús, obedeciendo la palabra. Y este es un punto clave, mis queridos hermanos, porque si notamos o nosotros mismos hemos hecho nuestro propio análisis y vemos que no estamos creciendo en el Señor, que no estamos avanzando en el Señor, que nos cuesta avanzar y seguir creciendo, disculpe por ser redundante, debemos analizar cuánto estamos obedeciendo al Señor. No va a haber crecimiento si no hay obediencia. Y ese es un principio bíblico, lo estamos viendo recién, en el cual debería estar en nuestras vidas. Por eso es tan importante, mis queridos hermanos, que profundicemos en nuestra relación con el Señor. A los jóvenes tomaba un devocional muy similar por la línea de esto, y yo les decía, en resumen, el fondo es que, mis queridos hermanos, por eso es tan importante, por eso la palabra siempre nos guía a que podamos estar conectados en oración, a que podamos estar conectados en lectura bíblica con el Señor. Van a ser las únicas formas de que todas las áreas de nuestras vidas comiencen a crecer. Pero no podemos esperar el crecimiento. Muchas veces pasan los años, pasa el tiempo y no crecemos porque no obedecemos. Frente a lo que hablaba nuestra hermana Jacqueline en el devocional, yo compartía con un amigo desde la niñez, y él también es cristiano, sus padres son cristianos, ¿cierto? Él conoció al Señor muy joven, se bautizó muy adolescente, y muchos años en la iglesia, y trabajando en la iglesia, en distintos ministerios. Y resulta que él sufrió una crisis personal con su familia ya, su esposa, sus hijos. Y eso provocó mucho dolor. Daño también, harto daño. Y resulta que para poder restaurar todo lo que se derrumba en aquellos momentos, me decía la siguiente reflexión. Y tomaba el versículo que dijo nuestra hermana Jacqueline. Yo no conocía al Señor. De oídas lo había oído. Y este joven ha trabajado mucho en la iglesia. Ha trabajado en eventos, ha estado en distintas circunstancias, posiciones privilegiadas. Y todo eso queda por basura. Porque me decía, yo de verdad, no conocía al Señor. Y llegaba a las mismas palabras, por eso lo hago, porque lo recordaba y que me quedó en el corazón, porque era lo que él me decía. Podía hacer una y mil cosas dentro de la iglesia. Podía llenarse de actividades. Pero no había tenido ese encuentro real con el Señor. Y él me decía, de oídas le había oído, pero ahora mis ojos lo ven. Porque todo su trabajo, su familia, su economía, la situación y la restauración estaba en manos del Señor. Y cada día que pasa y se ve una pequeña mejora, porque los procesos del Señor son de esa manera, mis queridos hermanos. Muchas veces entramos en un problema que nos puede colocar alguna situación y queremos orar, y ojalá que cuando nos levantemos, si es que nos arrodillamos o si nos paramos, bueno, como sea, que cuando terminemos la oración ya esté solucionado. Así lo queremos. Pero los procesos del Señor no son así. No son así. Los procesos del Señor son para forjar el carácter, para aumentar la fe. Y muchas veces son lentos. Y también dependen de cuánto nosotros vamos aprendiendo en el proceso. En la medida en que vamos siendo obedientes, es donde el Señor nos va dando el crecimiento, nos va dando la salida, nos va dando el dominio propio para dominar nuestro cuerpo. Si finalmente lo que sufre es nuestro cuerpo, y lo que batalla es la voluntad de Dios contra nuestra voluntad humana. Pero este joven me decía eso. Cada pequeño paso que se daba día tras día era un motivo de gloria para Dios y para enamorarse cada día más del Señor.
Qué tremendo, mis queridos hermanos. Por eso es tan importante el profundizar en la palabra, el creer en el Señor y conocerle a Él. Continuamos. Ahora vamos a leer del 41 al 52 y con esto voy terminando. Son como media hora más. Los predicadores todos dicen lo mismo. Iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acababa la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Ay, ay, ay. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles, los doctores a Jesús, con 12 años. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué no has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Yo no creo que esto haya sido tan blando como lo digo yo. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret. Estaba sujeto a ellos y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y los hombres. Amén. Desde aquí, mis queridos hermanos, se acaba lo siguiente. Porque fíjese que Jesús se queda en el templo y los maestros se sorprenden. A los 12 años Jesús ya mostraba una comprensión profunda, ¿ya? Pero en él no era arrogancia, tengámoslo claro. Porque algunos podían mirarlo: hoy este niño que sabe, hoy que arrogante, X motivo. ¿Sabe lo que era eso? Era identidad. Era su identidad la que estaba saliendo. Y a eso también nosotros estamos llamados, mis queridos hermanos. Fíjese que la palabra nos dice que los maestros escuchaban, se asombraban y hacían preguntas. Qué tremendo ver esa escena. Segundo, ¿qué más vemos aquí? Vemos la preocupación de sus padres. Esto nos demuestra la humanidad de Jesús. Y yo quería resaltar este punto por lo siguiente. Encontraba y sentía al Señor tomar este punto. Porque muchas veces, y se lo compartía con los jóvenes, nosotros vemos a Jesús de repente muy lejano. Sabemos que es hijo de Dios. Sabemos de que Él vino a la tierra, que hizo milagros y que Él es el Salvador del mundo. Esa es su posición privilegiada y hoy día lo tiene a la diestra del Padre. Pero no olvidemos de que Él también fue ser humano, fue persona, fue un bebé, también lloró, también le dieron leche, también su mamá se molestó, lo tuvieron que enseñar. Si no llegó un niño criado y todo lo que lleva, mis queridos hermanos. Entonces, ¿por qué le quiero decir esto? Porque eso nos conecta y nos hace entender de que Jesús también nos entiende. Jesús también padeció cansancio, también padeció hambre, también padeció dolor, también su mamá lo retó. Yo me acordaba mientras notaba esto, me encuentro una anécdota, pensé que no iban a venir papás, pero bueno, está mi papá. En una oportunidad, yo más o menos cerca de la misma edad, como a los 10, 8 años, en la casa de mis abuelos teníamos bicicleta y salimos, nos dejaban andar fuera del pasaje y yo salí a dar una vuelta 3 pasajes más allá con los amigos del pasaje porque ellos nos dejaban salir, ya nosotros no. Salí. Harto rato estuvimos en otro pasaje, por lo tanto, en ese momento, después entendiendo cómo pasaron las cosas, salieron a buscarnos y el niño no estaba. El resto tampoco, pero principalmente el hijo de ahí no estaba. No voy a decir qué pasó, mis queridos hermanos,
por respeto, pero sí puedo decir que me quedó marcada la manguera en la... Por lo tanto, por eso les digo, ustedes pueden conectarse también con María. Aquellas personas, cierto, que son madres, tienen el privilegio. ¿Qué es lo que fue lo que sintió ella cuando se le perdió el primer día a Jesús? El relato. El primer día. Y además, era un momento en donde había mucha gente. Lo que sucede eso es como que a un niño se le pierda dentro del mall. A mí me ha pasado, una vez nos pasó, no era mucho tiempo, pero el Benja era chiquitito. Y se metió entre medio de los colgadores de la ropa, y como era chico y la ropa hasta el piso, no lo pillábamos por ningún lado. Fue un momento bien. Pero María, se le perdió Jesús. Anduvo un día, volvió, 3 días estuvo Jesús en otro lugar, pero para ella estuvo perdido. Usted créeme, que hermano, que María cuando lo vio fue tan, a lo mejor sí, la desesperación, todo, pero incluso la madre está por la desesperación de lo que estaba pasando en ese momento, podía haber tenido esto. ¿Qué quiero conectar con esto, mis queridos hermanos? En la parte humana de Jesús. Entonces, por eso les digo, ¿qué lo hace pensar de que él no le puede entender? A jóvenes, adolescentes, ¿qué les hace pensar de que Jesús no entiende cuando sus padres, antes decía los retamos? ¿Qué les hace pensar, hermanos, de que Jesús no sabe lo que es el cansancio? ¿Qué les hace pensar de que él no puede comprender lo que es lidiar con emociones? Yo recién le decía a los jóvenes, muchachos, vemos escenas en donde Jesús un día entró al templo, ve, dice, oye, esto es una hueá de ladrones, dio vuelta a las mesas, todo el tema. Había emoción, había sentimientos, hubieron impulsos en su corazón. La diferencia es que él no pecó. Él no maldijo a nadie, él no dejó el enojo ni la rabia que habitara en su corazón. Entonces, eso nos muestra la humanidad y cómo él nos puede comprender. Entonces, por lo tanto, ese Jesucristo que muchas veces solamente lo tenemos para suplir nuestras necesidades, lo podemos acercar al amigo que él quiere ser, al consejo que él nos puede dar, a la buena palabra que nos puede decir, sabes que a mí me pasó esto, pero tú haces esto para poder salir de este momento. Y eso es lo que quiero rescatar, mis queridos hermanos, a través de esto. Otros puntos importantes para ya acabar es lo siguiente. La respuesta de Jesús. Porque Jesús le dice, ¿no sabías que en los asuntos de mi Padre me es necesario estar? Y este punto es clave, mis queridos hermanos. Jesús revela su identidad. Hijo del Padre, revela su prioridad, estar en la casa del Padre. Y Jesús revela su propósito, ocuparse de lo eterno. Mis queridos hermanos, no siempre estaremos donde la gente espera, pero debemos estar donde Dios quiere. Y esto es un principio para que se lo lleve a su hogar y lo medite en su corazón. No siempre estaremos donde la gente espera, pero debemos estar donde Dios quiere. La casa del Padre debe ser nuestra prioridad. ¿Y dónde habita el Padre? En la adoración. Habita en el servicio, en la comunión y en la misión, mis queridos hermanos. Un cristiano firme sabe dónde debe estar y qué debe hacer. Por lo tanto, nosotros debemos examinar eso. Mis queridos hermanos, procuremos nosotros crecer como Jesús creció, en sabiduría, en la mente, en estatura, en el cuerpo, la gracia con Dios y la gracia con los hombres. La obediencia produce crecimiento. Cuando hay crecimiento vendrá sabiduría. La sabiduría es obtener conocimiento y aplicarlo. No en una sola línea, no solamente adquirir conocimiento, sino que también aplicarlo. Y eso traerá la gracia de Dios. ¿Para qué? Para también tener gracia con los hombres. A eso está llamado la iglesia, mis queridos hermanos, y a eso estamos llamados nosotros en estos tiempos. Obedezcamos como Jesús y María. Como José y María, perdón. Fíjense que ellos no hicieron milagros. No predicaron a multitudes. Solo obedecieron. Y esa obediencia abrió el camino para que Jesús creciera. Qué tremendo.
cuenta cómo la obediencia va provocando cosas extraordinarias en nuestra vida. Mis queridos hermanos, nosotros debemos procurar este tipo de cosas, tener este modelo de crecimiento que nos dejó Jesús. Que nosotros en este tiempo, mis queridos hermanos, podamos pedirle al Señor que queremos crecer como Él creció, obedecer como Él obedeció, y que queremos estar donde Él estuvo y Él está todavía, en los asuntos del Padre. Mis queridos hermanos, voy a pedirle a nuestro hermano Jan que pueda pasar para que podamos entonar una alabanza y podamos orar. Cada uno conoce su vida, conoce cómo está su condición espiritual, pero mi